Continuamos con la segunda parte de este rompecabezas sobre los 30 años de la Constitución del 91. Esta vez para hablar sobre la democracia participativa, esa ficción que se pregona como una profundización de la democracia con sus mecanismos. A los jóvenes se les está diciendo que la solución de sus reclamos está allí, pero esta es la tercera mentira, como lo demuestra la experiencia de todos estos años. Completemos nuestro rompecabezas. En la década de los 80, el Fondo Monetario Internacional vendió la idea de la descentralización como una manera de darle mayor participación a los ciudadanos en el poder local, cuando en el fondo era una forma de trasladar responsabilidades en salud y educación del gobierno nacional a los entes territoriales y así liberar recursos para el pago de la deuda. Para llevarla a cabo, Belisario Betancur estableció la elección popular de alcaldes en 1986. Antes eran nombrados por los gobernadores y estos por el presidente. La democracia participativa era parte de los acuerdos con el M-19 y de las exigencias del movimiento por la séptima papeleta. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación que contempla la Constitución del 91? Veamos qué dice el artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Pero como sucede con las constituciones en donde domina una plutocracia, como aquí, en un artículo se concede el derecho y en otro se niega. El referendo es el mecanismo por excelencia de la democracia participativa que se ofrece para reformar las leyes. Para solicitarlo se exige un número de ciudadanos equivalente al 10% del censo electoral, la primera talanquera. En la consulta debe participar la cuarta parte del censo electoral, después debe ir a aprobación del Congreso y lo más grave, no procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la ley de presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias. Precisamente los asuntos que más influyen sobre la vida de los ciudadanos. Los cabildos abiertos son simples sesiones de los consejos y juntas administradores locales con participación abierta de la ciudadanía que puede hablar y votar corriente, pero en la que no puede decidir. La revocatoria del mandato, a pesar de que a todos los alcaldes intentan revocarlos, desde que se creó en el país solo le ha sido revocado el mandato al alcalde de Tasco, Boyacá, un municipio de 6.300 habitantes. En la aprobación del plan de desarrollo que los mandatarios presentan cada 4 años para cambiar el destino del pueblo, existen los consejos nacional, territorial y local de planeación, pero son foros, instancias meramente consultivas. Además, si el Congreso, las asambleas o los consejos municipales no los aprueban, el presidente, el gobernador o el alcalde lo pueden expedir por decreto. En el ámbito laboral está la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En la práctica ha sido un conversatorio en la que anualmente gobierno, patronos y centrales obreras discuten el aumento del salario mínimo, que es en general miserable, pero le permite al gobierno alardear de que tiene en cuenta a los trabajadores. Si allí no hay acuerdo, el gobierno expide el aumento salarial por decreto, que es lo que sucede con frecuencia. La experiencia con la participación de los trabajadores en la compra de acciones de empresas privatizadas es una burla, porque ¿cuántas acciones pueden comprar un trabajador que gane un salario mínimo? En muchos casos incluso ha sido una estafa. En Acerías Paz del Río, por ejemplo, a los trabajadores se les embaucó presionándolos para que cambiaran las prestaciones que la empresa les debía por acciones que compraron a 10 pesos y a los pocos días se devaluaron y quedaron a 40 centavos. Los trabajadores perdieron cerca de 5.000 millones de pesos. Las consultas previas son el derecho que tienen las comunidades indígenas y étnicas de decidir sobre la construcción de obras o proyectos que puedan afectarlos. Esta figura sí es vinculante y por eso existe la intención de cercenarla mediante una ley estatutaria presentada al Congreso
por el Partido Cambio Radical y respaldada por las multinacionales mineras y la Cámara Colombiana de Infraestructura. Para terminar, después del paro del 28 de abril, el gobierno desempolvó los consejos de juventud creados en 2003, un mecanismo participativo que hasta ahora se convoca para que los jóvenes hablen pero no decidan nada. También se les llama que lancen candidatos a las juntas administradoras locales y presenten proyectos en los presupuestos participativos. Los jóvenes plantearon en el paro nacional su deseo de cambiar el país. Pero con el señuelo de la democracia participativa, el gobierno busca que se conformen con migajas al tiempo que el grueso de los recursos se destina a las megaobras de interés para el capital financiero. Para la muestra este botón. En Bogotá, la alcaldesa le entrega a Transmilenio un rescate de 1.15 billones, mientras el presupuesto de Suba, la localidad más grande de la ciudad, con 1.200.000 habitantes, es tan solo de 178.000 millones. Quieren que los jóvenes se queden viendo el árbol y no vean el bosque.